crecimiento, ¿sí? Dios nos viene hablando concretamente de la esencia de ser hijo de Dios, el nacimiento nuevo. Jesucristo predicó, dijo: el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse porque ya es el tiempo para que crean en el evangelio. Y pues yo personalmente pensé que arrepentirse era solamente reconocer mis errores. Parte del arrepentimiento es reconocer mis errores. Y más allá que llorar o gemir o dolerse, el arrepentimiento es un cambio de naturaleza. Y el ejemplo bíblico que más enseña es saber que el perro vomita y se come su vómito porque esa es su naturaleza. Nosotros como hijos de Dios venimos todos de una naturaleza de pecado, y cuando nos congregamos de buena manera, porque es lo que se debe predicar, se nos habla de la vida de santidad porque la Biblia lo dice, se nos habla de que demos testimonio, que cambiemos, que dejemos esas conductas, y es lo que la palabra dice. Y lo hablo porque personalmente así me sucedió. Quiere uno cambiar eso a su manera, en sus fuerzas. Y no sé si a usted, pero a mí sí me sucedió. Dura uno buenos años, ¿sí?, creyendo que está haciendo las cosas bien, y hasta puede terminar engañándose. Hasta el momento y el punto donde uno dice: oiga, Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo todo lo que me dicen que haga, hago todo lo que yo creo que se debe hacer, pero nada que puedo superar este hábito, este vicio, esta conducta, este odio. No he podido olvidar, no he podido progresar. No hablo de lo financiero ni material, sino que estoy estancado, no puedo avanzar, ¿verdad? Y es por la falta de entendimiento y comprensión de la palabra. Por eso recordemos algo importante, ¿sí? Todo lo que Dios hizo está sujeto a la ley eterna de su voluntad. Cuidado con eso. Todo lo que Dios hizo, lo hizo sujeto a su ley. En Colombia todo se mueve por la Constitución. Cuando hay un problema legal, todo el mundo dice: eso no está en la Constitución, no lo aceptamos. En una empresa hay un problema laboral, eso no está en el Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Eso no está en el Código Penal. O usted falló y lo contempla el Código Penal, usted debe ser juzgado y condenado. Todo está sujeto bajo leyes, y Dios creó todo bajo su ley. Entonces, Él como juez supremo, escúcheme muy bien, todo lo que hace por ser el juez supremo lo tiene que hacer ¿desde dónde? Desde esa ley. Él no puede saltarse esa ley, si no dejaría de ser Dios. ¿Estamos aquí? Muy bien. Por eso es necesario conocer y entender su voluntad, pero desde la nueva naturaleza. Es muy importante. Antes de darle la cita base, acompáñeme ahí a Juan 4:24, porque es importante entenderlo desde su naturaleza. Porque mire, Juan 4:24, Dios es ¿qué? Espíritu. Solo esa parte, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es ¿qué? Es espíritu. Entonces todo nace de ahí, desde el ser creador de todo, que es un ¿qué? Espíritu. Su naturaleza es espiritual. ¿Estamos aquí? Ese ser juez supremo, creador de todo lo creado, que nuestra mente no puede concebir ni entender, ¿verdad? Creó todo desde Él, desde su naturaleza, ¿sí? Y creó al hombre a su imagen y semejanza. Él es un Dios trinitario y crea a un ser humano ¿qué? Tripartito. El tema de hoy: entendiendo el porqué y el para qué de mi ser. A veces uno quiere entender, pero ¿por qué sucedió eso? Primero debe entender qué pasa, quién soy. Mira, pueda que el problema sea grande y se solucione, pero el punto aquí no es que se solucionen los problemas,
sino que entendamos el porqué y para qué de mi ser, el porqué y el para qué de la vida. Y de esa manera se da, lo vimos el domingo, porque es Jesucristo quien se revela. Cuando el Padre nos revela a Jesús, Jesús nos revela quién soy yo. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Petro. Le confirmó su identidad. Le dijo quién es Él. Cuando uno se sumerge en la palabra y empieza a conocer al Señor, se empieza a conocer a sí mismo. Y el conocerse a sí mismo le evita que uno empiece a juzgar a los demás. ¿Sí? El texto base de hoy, libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, y necesito leerla desde las dos versiones. Vamos a leer la palabra, acompáñenme aquí en la sede. ¿Sí? Todos mis hermanos que están allí en la casa, por favor. 11, Hebreos 11, versículo 3. ¿Cómo dice la palabra? Dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Vuelva a leerlo conmigo, a ver, que se escuche. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Ahora colócamelo en Reina Valera. Por la fe entendemos, en Dios habló y dijo sabemos, saber, entender, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Necesito fe para entender y saber que Dios creó, colócame Dios habla hoy, Gabriel, por favor, que Dios creó, ¿sí?, los mundos, para saber y entender que Dios con la palabra creó los mundos. ¿De cuáles mundos habla? Aquí es donde nos empezamos a sumergir: el mundo espiritual o invisible y el mundo terrenal o material. Él por la palabra lo creó todo, ¿sí? Pero dice que para que usted entienda y sepa eso, ¿qué necesita? Fe. Necesita fe. Por eso vamos a sumergirnos hoy en ese tema apasionante de ¿por qué y para qué soy yo? Mi ser. Entonces allá vimos que Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros, que tú eres ¿qué? ¿Que tú eres qué? Un espíritu con un alma que vive en un cuerpo. Soy un espíritu con un alma que vive en un cuerpo. Uno dice, sí, pero si pudiéramos comprender la profundidad que hay ahí, ¿sí? Mira, mi verdadera naturaleza fue diseñada y creada en la eternidad. Tú no fuiste creado acá. Los que somos predestinados sabemos que nosotros no fuimos creados cuando el semen y el de mi papá y el óvulo de mi mamá se unieron. No, yo ya existía y yo existiré siempre en espíritu. Antes de todo ser creado, yo estaba con papá. Ajá, cuidado con eso, ¿sí? Mi alma y mi cuerpo también fue creado allá en la eternidad, diseñado, pero fue creado aquí. ¿Para qué fue creado aquí? Para vivir en lo terrenal, aquí en lo terrenal. Entonces somos un espíritu porque nos desprendemos del Padre de los espíritus. Ahora lo vamos a ver. Y nos dio un alma para que como espíritu interpretemos lo terrenal. Entendamos, conceptualicemos, sintamos lo terrenal. Él nos dio los sentimientos, ¿sí? ¿Verdad? Hebreos 12:9, Gabriel, por favor, Reina Valera, mire lo que dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahora la pregunta, a lo que vamos: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? Al Padre de los espíritus. Él creó el espíritu, el alma y el cuerpo, pero el espíritu es lo único eterno. El alma puede ser eterna si hay una metanoia o el alma se condena. Tú en realidad eres un espíritu con un alma, pero ¿quién eres tú en realidad? El alma, porque el alma es lo que tú
recibiste como libre albedrío. Venimos como espíritu de Él porque tenemos vida espiritual, pero el alma es la que piensa, siente y desea. Eres tú. Lo que tú piensas, sientes y deseas eternamente estará contigo en los cielos o en los infiernos. ¿Sí? Entonces, Él es el Padre de los espíritus. Todo lo creado fue creado desde lo eterno, desde lo espiritual. ¿Sí? Por eso dice, entendemos por la fe, por la palabra, que lo terrenal fue creado de lo espiritual, que lo terrenal, lo que se ve, fue creado de lo que no se ve, que todo lo que existe fue creado por medio de la palabra de Dios. Cuidado con esto, lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Tenga eso ahí guardado un momento. Entonces, lo material, lo que se toca, existe porque ya existía, pero no se veía. ¿En dónde? En el diseño, en el propósito, en la mentalidad de Dios. Vamos a sumergirnos. Una es la atmósfera espiritual, ¿sí?, que no se ve, pero es real y eterna. Lo único que es real, esto se toca, y porque se toca sabemos que existe, pero esto no es real porque no es eterno. Lo que no se ve es lo eterno. Y existe una atmósfera espiritual que no se ve, pero es eterna. Pero otra es la atmósfera terrenal, la material, que se ve y se toca, pero no es eterna. Esto un día dejará de ser. Vamos a entrar en algo. Vamos a comprender por qué el Señor, cuando vino y dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí?, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Busquen primero lo espiritual, que lo terrenal es añadidura. Si tú buscas lo terrenal sin lo espiritual, destruiste tu vida, ¿verdad? El ser humano fue colocado sujeto a un tiempo y a un espacio. Tenemos que estar muy atentos hoy, iglesia, porque es la esencia, ¿sí? Esto es alimento sólido. Nos enseñaron a congregarnos que para que mi marido cambie, para que el perrito se sane, para que me den trabajo, para que las promesas se cumplan, para que no llueva, para que haga sol. Dios, qué simpleza, qué ignorancia. No, nosotros nos congregamos para volver a ser lo que Él quiso que fuésemos. Punto. Y cuando ya somos como debemos ser, simplemente siendo, ya le estamos alabando, sin necesidad de abrir la boca. Cuando tú eres, ya le alabas. ¿Por qué? Porque ya eres hijo natural. Ya haces lo que Él manda sin esfuerzo. Pero nada sirve a toda hora alabarle, Dios, te amo, y hacer lo contrario a lo que Él manda. Nada saco con cantarle si hago lo que no debo hacer. Por eso la importancia de la metanoia. La metanoia es la que me devuelve esa naturaleza espiritual. ¿Estamos? Entonces, ese ser humano, Adán y Eva, fue colocado. Tú y yo estamos sujetos a un tiempo y a un espacio. ¿Qué es esto? Eso es lo que nos limita. El tiempo terrenal es el cronos. Cronos, ¿de dónde viene cronos? Cronómetro. El tiempo natural, el terrenal es el cronómetro. ¿Por qué? Porque se puede medir y contar. ¿Dónde se puede medir y contar? En el tiempo, la distancia y la cantidad. Oye, no te me vayas a confundir hoy. Esto no es filosofía, esto es palabra de Dios. Le dijo a Adán, estás en el Edén, lugar. Esa es la distancia. Por eso la gente se mata donde dice, pero es que la finca tiene 10 kilómetros, no 8, me está robando. Pero es que usted me debe pagar es un 800, no 600. Cantidad, distancia y tiempo. Pero es que usted me pagas por 6 horas, no por 8. Tiempo, cantidad, distancia. Y el ser humano está limitado, estamos limitados a tiempo, distancia y cantidad. Eso es lo que mueve a un ser humano que no está diseñado desde lo espiritual. El terrenal
El terrenal, el tiempo no le alcanza, o el tiempo le sobra, o malgasta el tiempo. Invierte más el tiempo. El terrenal quiere más, casas más grandes, fincas más grandes, carros más grandes. Quiere un parqueadero lleno de carros. Ese es el terrenal, ¿sí? Y lo limita, la distancia. ¿Y qué es lo otro que se mide? La cantidad. Quiero tener más ropa, más tenis, más. Entonces, una cosa es el tiempo. Se miden ¿cómo? Segundos, minutos, horas, días, semanas. Estamos limitados a eso. Van a ser las 7:30, ¿verdad? 7:30 punto. Esto no lo cambia ya nadie. ¿Se puede cambiar? No, estamos limitados al tiempo. Usted está aquí en Faca, en este recinto. ¿Puede estar ahorita en Cartagena? No, mi hermana Fanny está en Villavicencio. Usted no puede estar aquí, está limitada. Estamos limitados ¿a qué? Al espacio. Y ahí nos colocó el Señor. En un lugar, en una realidad. Usted no puede cambiar la realidad, ni el tiempo, ni la compañía, ni el lugar, ¿cierto? Pero sí puede entenderla, y cuando la entiende, usted es libre. Dije, no cambiar, entender. No cambiar, entender, porque todos nacimos en pecado, y en pecado hoy vamos a comprender qué es pecado. Yo nunca había entendido. A mí me enseñó la religión que pecado era fumar, tomar. Entonces dejé de fumar y de tomar, pero seguí igual. Pero ya todo el mundo me dice, bravo, vaya y dé testimonio, gloria a Dios. Usted ya no fuma, usted ya no toma, usted ya no adultera. Pero algo dentro de mí me decía, pero sigo igual. Entonces cuando sigue igual es cuando usted tiende a querer volver a lo que supuestamente lo hacía feliz. Cuando usted ya entienda qué es la felicidad, sin desear nada ni nadie, entraste en la libertad del reino. Y hacia allá nos está llevando la palabra, ¿sí? Estoy hablando de un alimento sólido, maduro, ¿sí? Usted va a tener que, por favor, lo hablo con mucho respeto, volver a ver las enseñanzas que el Señor nos está dando. Yo las repito 3 y 4 veces, porque yo aquí hablo cosas que ni sé en qué momento salen y después tengo que volver a revisar. Entonces, mira esto. Todo en el Cronos ya está determinado, pues fue creado de lo espiritual. Todo en el Cronos, ¿sí? Está determinado, pues fue creado desde lo espiritual. Y el hombre, el ser humano, está sujeto al Cronos. Atentos aquí. Pero el Cronos, el espacio y el tiempo está sujeto a lo espiritual. Nosotros nacemos esclavos al espacio y al tiempo. Para muchos ahorita es una esclavitud el lugar donde viven, la realidad que tienen, la compañía con la que están y el tiempo que están experimentando de pandemia. Están sujetos ahí, se sienten esclavos. ¿Sí? Estamos sujetos a esos. Pero quiero decirte que la realidad, el lugar, la compañía y el tiempo que tú y yo vivimos están sujetos a lo espiritual. El caso no es enfrentar eso material y terrenal, esa realidad, ese lugar, esa compañía y ese tiempo desde tu naturaleza terrenal. Tú tienes que verla desde lo espiritual, porque el cronos depende ¿de qué? Del kairos, que es el tiempo eterno. ¿Aló? ¿Estamos acá? Muy bien. El kairos es el tiempo de Dios, que puede y tiene dos connotaciones. El kairos tiene dos connotaciones. La primera es el tiempo eterno, es el tiempo que no se mide, es el tiempo que no es limitado, no está determinado. Allí fue donde se creó todo. Cuidado que esto te puede liberar, esto te libera en este momento. En el kairos, en este momento está siendo creado todo y en este momento ya terminó todo. En el kairos ya vino Jesús por segunda vez. Tu mente terrenal no puede entender esto. En el kairos ya el diablo y la muerte están en el lago de azufre. O en el kairos Dios está en el paraíso con Adán y Eva. En el kairos tú estás en el vientre de mamá o estás en el féretro partiendo. Si ve cómo la mente se pone ahí como que, ¿de qué habla el pastor hoy? ¿De qué habla el pastor hoy?
No, yo ya no fumo nada, tomo tintico. Pero sí me sumerjo en la palabra y me hace entender lo que Dios quiere que entendamos. ¿Estamos? Muy bien. Ok. Entonces, el kairos es el tiempo de Dios, que no se puede medir, no es limitado, no es determinado. Pero también el kairos es lo siguiente, cuidado. El kairos es el momento adecuado y oportuno de Dios. Kairos es lo eterno, pero kairos es el momento de Dios para tu vida. Tú y yo necesitamos un kairos, vivir en el kairos. ¿Y cuándo se da ese kairos para nosotros? Juan 3:7. Míralo, Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. El tiempo adecuado, el tiempo propicio, oportuno, el tiempo de bendición para el hombre, no es cuando yo tengo lo que yo quiero, no es cuando tu marido cambia, no es cuando tu hijo vuelve, no es cuando el juez te dice te perdono, no es cuando pagas deudas, no es cuando se sana tu enfermedad, no. El tiempo adecuado, oportuno y propicio de Dios para el hombre es cuando Él nos da el nacimiento nuevo. Porque es cuando la naturaleza de Dios, el kairos, vuelve al cronos. Cuando lo espiritual vuelve a lo terrenal. ¿Estamos acá? Es cuando lo espiritual vuelve a lo terrenal. Es cuando lo espiritual vuelve a lo terrenal. ¿Sí? Mi verdadera naturaleza, mi ser espíritu es eterno. Lo venimos hablando. Mi ser espíritu, tú, a ti en el espíritu nadie te puede medir, ni tú te puedes medir. Nadie te puede tocar, ni tú te puedes tocar. No se ve, no se siente, no es determinado, no es limitado. Es la naturaleza divina en mí. Hey, cuidado con esto. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí creó el espíritu. En el 1:28 creó el alma. Y en el 2:7 de Génesis creó el cuerpo. ¿Ok? Entonces, mi ser es ilimitado. Por eso Pablo y usted y yo, mientras vivamos en este cuerpo, aún naciendo de nuevo, este cuerpo es una cárcel para mi verdadera naturaleza. Cuando tú verdaderamente te empiezas a espiritualizar y a crecer, lo que este cuerpo te pide se te vuelve a ti fastidioso, se te vuelve a ti adverso, contrario, que llega el momento en que uno dice, ¿para qué benditos me diste este cuerpo? Pero como creces, entiendes el porqué y el para qué de ese cuerpo. Cumplir un propósito aquí en un mundo terrenal que le fue dado a Lucifer. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Mi alma y mi cuerpo, su alma son sus pensamientos, sentimientos y deseos, y este cuerpo fueron creados para vivir en un mundo material, terrenal, que se ve, se toca, se siente. Pero mi alma y mi cuerpo, mis pensamientos, sentimientos y deseos, y este cuerpo debían o deben ser guiados, dirigidos por el Espíritu. Hoy el Espíritu, mírenme acá. A ver, yo me estaba retroalimentando con las enseñanzas y yo siempre que hablo de espíritu me hago acá, me cojo acá y yo, ¿y qué, Martín, qué le pasa? No es que el espíritu esté aquí en la barriga ni aquí ni... ¿Dónde está el espíritu? El espíritu no se limite porque hago así, no. El espíritu que está en nosotros, nacido de nuevo, transformado, es el que debe gobernar mi manera de pensar, de sentir y de desear, para que el cuerpo obedezca. Pero ¿cómo el cuerpo va a obedecer si en mi mente yo sigo pensando, sintiendo y deseando todo eso? ¿Sí? Es donde nace la hipocresía. Venimos aquí y aparentamos unas cosas, todos, pero adentro sabemos lo que estamos llevando. Y hoy el Señor nos hace entender que necesito un cambio de naturaleza. Hasta que el espíritu de mi mente no sea renovado, no sea transformado, no tenga un arrepentimiento, una metanoia, una nueva vida, una nueva naturaleza, no hay nada que hacer. La mente te va a seguir tomando del pelo.
porque la mente está mal educada, lo veíamos el domingo. Y debemos ser reeducados, desaprender para volver a aprender. Pero la enseñanza tiene que venir desde el Espíritu, y aquí es donde nos sumergimos. Porque desde el momento que el hombre desobedece a Dios, renunciamos, se renunció. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Se fue de nosotros el kairos, se fue de nosotros lo eterno, se fue de nosotros lo espiritual. ¿Sí? Y perdimos, quietos acá. Cuando Adán pecó, ¿a qué renunció? ¿Qué se fue de Adán? Por eso él siguió con vida y no entendía. Adán, ¿dónde estás? Uy, pues aquí, pero ahora tengo miedo porque es que estoy en peloto. ¿A usted quién le enseñó eso? Porque perdimos, cuidado, la capacidad de entender lo que se ve desde lo que no se ve. Hoy el que pueda recibir esto, ahí tiene. Pecar va más allá de fumar, adulterar y tomar trago y homosexualismo y lesbianismo y satanismo. Todas esas ya son conductas de un espíritu muerto con un alma corrupta. ¿Sí? Pero pecar en realidad es interpretar, conceptualizar, razonar lo que se ve sin contar con lo que no se ve. Sí, yo te pregunto, ¿desde dónde interpretas tu matrimonio, tu vida, tu hogar, tus finanzas, tus hijos, tu salud, tu trabajo? Todo eso que se ve y se toca, ¿desde dónde lo interpretas? ¿Desde dónde lo razonas? Por eso Salomón en Proverbios dijo: no confíen en su propia razón, no confíen en su propio intelecto. De toda cosa guardada, guarde lo que usted piensa. Tenga cuidado con eso que usted piensa, que eso no sirve para nada. Hasta que no haya un cambio de naturaleza, usted no va a poder interpretar lo que todo el mundo llama tragedia. Usted dice: pues sí, aquí en lo terrenal esto es una tragedia, pero en lo espiritual es otra cosa. No estoy diciendo que es una bendición, es otra cosa, porque usted entiende el por qué y el para qué de su ser y de lo que sucede en su entorno. Y empiezas a ser libre de todo de lo que todo el mundo es esclavo, porque en el espacio y en el tiempo estamos todos limitados. ¿Sí? Pero ¿hace cuánto que no me amas? ¿Pero hace cuánto que no me escribes? ¿Pero hace cuánto que no me llevas? ¿Y usted dónde está? ¿Y usted dónde está? Le dijo el Señor a Adán, ¿verdad? Entonces, óyeme muy bien, nosotros perdimos esa capacidad de entender lo que se ve desde lo que no se ve. Por eso, pocos entendemos qué es fe. Pocos entendemos qué es fe. Hebreos 11:3. Otra vez, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, para que usted entienda lo que se ve, ¿qué es lo primero que tiene que ver? Lo que no se ve. Para que usted entienda al borracho, para que usted entienda al drogadicto, al infiel, ¿por qué Jesús dejó a Judas? Porque Jesús no interpretó a Judas desde lo que se ve. Él sabía que había una razón de ser con el traidor. Cuando tú entiendes que el traidor, que eso que no te gusta es necesario, te haces libre. Porque a nosotros nos enseñaron, fue a pelear con el diablo a toda hora. Es que mi marido es un sinvergüenza, ¿no? Reprendemos ese demonio. Pero ya una persona con cambio de naturaleza dice: bueno, Señor, déjame ver lo que no se ve en lo que yo veo. Déjame ver lo que no se ve en lo que yo estoy viendo. Y cuando tú puedes ver lo que no se ve en lo que se ve, entraste en el reino. Pero eso no es para imaginar y ver pispirispis y cazar mariposas. No, es real. Es real. Y es cuando tú perdonas y empiezas a amar y empiezas a respetar los procesos y respetar a la otra persona y querer cambiar a la otra persona, porque es que yo sí estoy aquí y usted es una porquería. Yo sí leo la Biblia y usted no. Yo sí oro. Le dijo el Señor a Pedro: ¿y a usted qué le importa? Vaya y haga lo que tiene que hacer. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Que tú no has podido ver
que aunque en Él no se ve, yo ya estoy trabajando en Él. Y si te pones a verlo a Él, te vas a estancar tú. ¿Aló? Mira, la palabra de Dios solo se puede entender, solo se puede interpretar correctamente desde el kairos, desde lo espiritual, desde lo eterno. Esta Biblia solo se puede entender desde lo espiritual, lo eterno. Por eso Jesús dijo: nazcan de nuevo, entren en el reino, porque si no entran en el reino, pues van a ser engañados. ¿Cuál fue la frase célebre de Jesús? Mirad que nadie os engañe. Esto es tan duro que Satanás tuvo permiso y tiene permiso de Dios de que Él se presente como el Espíritu Santo, como Jesús, como el Padre, de hacer milagros, señales, prodigios, de hacer entender esta Biblia de una manera tremenda. ¿Cómo sé que no me engañan? Por lo que vivo. Podemos engañar a todo el mundo, pero a mí no me puedo engañar. Yo sé lo que siento cuando algo no me gusta, cuando algo no se me da. Y si lo que siento y lo que vivo y experimento y pienso y deseo no está conforme a la palabra, no se engañe más, hermano. Usted, el proceso debe empezar o debe perseverar o algo debe pasar ahí. Pero necesitamos metanoia. Diga conmigo: necesito metanoia. Necesito metanoia. Necesito metanoia. Aleluya. ¿Sí? Oh, tremendo. Éxodo 3:14. Cuando Moisés le preguntó a Dios: Dios, ¿y tú quién eres? Esos israelitas cuando me digan: ¿a usted quién lo mandó, Moisés? ¿Yo qué le digo que me mandó quién? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy. Si se dan cuenta que Él no se puso títulos ni calificativos. Díganle que el poderoso que yo soy. ¿Cómo dijo Él? Yo soy. Una persona que no es espiritual necesita de calificativos. El peor error de un hombre para escoger la mujer es escogerla por calificativos. Es una mujer, es un ser. Pero es que es bonita, es cariñosa, es sentimental. Esa dañaste todo, porque eso nada tiene que ver con lo que es. Estamos acá, aprender a ver las personas como lo que somos, sin calificativos. Por eso Él dijo: no coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Es que ella es buena. Ajá. Entonces, cuando por naturaleza manifieste lo malo, por eso el ser espiritual todo lo juzga. Todo lo juzga todo lo entiende, lo comprende, sabe cómo son las cosas, ¿sí? Lo espiritual no se conceptualiza ni se puede intelectualizar. Al contrario, los conceptos, el intelecto y la razón solo pueden tener una dirección correcta desde lo espiritual, desde el kairos. Eso que tú estás viendo, si no estás en el kairos, en el mundo espiritual, tú no vas a entender. Y lo único que quieres es solucionar algo que tú ves como problema. Y como decía Ricardo Arjona, el problema no es el problema. El problema no es el problema. Wow. El problema no es el problema. El problema es que yo no entiendo que ese problema es una gran bendición. ¿Está usted aquí? Muy bien. Metanoia, arrepentimiento, nacimiento nuevo, es el proceso por medio del cual Dios sumerge al hombre nuevamente, porque allí estábamos, en su verdadera naturaleza, para que interprete, conceptualice lo terrenal desde lo espiritual. Dile en este momento al Señor: Señor, yo quiero entender lo que se ve desde donde no se ve. No le digas a Dios que cambie nada, porque ese no es el proceso, no es el conducto regular. Estás saltando el conducto regular, estás macheteando. Quieres el resultado sin entender el procedimiento. Y llaman milagro a una macheteada. Cuando un milagro vivencial se da sin que tú entiendas el procedimiento, es porque Dios permitió que metiera la mano Satanás. Y viene trato. Señor, cámbiela, perdónala. Cámbielo, perdónelo. El procedimiento es el cambio que viene a través de un proceso de aceptación. Y esa aceptación me ilumina. Y esa luz de Jesús me lleva a perdonarme y a perdonar. Y ahí tienes un resultado con procedimiento, con proceso.
No es x a la y de menos 3, x3 raíz de 28 igual 7. Muy bien, haga el procedimiento. No sé. Mi esposo cambió, gloria a Dios, doy testimonio. Pero lo odio, pero nada cambiará hasta que tú tengas un proceso. Para que la papaya sea papaya tuvo que ser semilla sembrada, arraigada. ¿Sí? Estamos acá. Juan 17, 14 al 20. Cuidado con esto tremendo. Gloria a Dios, Señor. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué fue lo que nos dio? Palabra. Porque la palabra fue lo que creó todo. ¿Para qué nos dio la palabra? Pues para que lo espiritual vuelva a lo terrenal. ¿Sí? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted no es de lo terrenal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué está diciendo el Señor? No estoy rogando que le cambie la realidad, ni la compañía, ni el lugar, ni el tiempo, sino que todo eso que le puede despertar y traer mal, guárdalo de ese mal. Entonces, ¿cómo nos guarda Él? ¿Quitándolo? No, dándonos entendimiento, comprensión. Y ahorita vamos a ver cómo nos la da. Dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, yo te pido que nos muestres nuestra verdadera identidad y nacionalidad. Una persona que viene a Dios para que le dé cosas terrenales, pierde. Por eso Él dijo, no, ¿qué? No hagáis tesoros en donde la orilla y la polilla corrompe y corroen, sino que haced tesoros en donde, en lo eterno. Entonces una persona que tiene bienes materiales y ora y ayuna por bienes materiales y por personas, termina esclavo de los bienes materiales y de las personas. Entonces eso de que esa persona cambió por usted, no, usted se metió a la celda de la persona que esa persona no ha querido salir, porque nadie cambia a nadie. Sigo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es santificar? Madurar, crecer espiritualmente. Santificarse es el proceso que me lleva a vivir en este mundo entendiendo, interpretando todo desde lo espiritual. ¿Qué es ser santo? Santo es volver a cometer errores, pero tener la capacidad de entenderlo todo desde lo espiritual. Maduraste. Porque siempre y cuando tengamos este cuerpo se cometerán errores. El único que no cometió ningún error ni pecado fue Jesús. Hasta el fin nosotros cometeremos errores. El que pueda entender esto, que lo entienda. Santidad no es dejar de cometer errores. Santidad es que ahora entiendo por qué cometí durante tantos años estos errores y qué madurez el que dice y sé por lo que sé y el entendimiento que me da el Señor, que por lo menos durante tanto tiempo seguiré cometiendo ese error. ¿Por qué? Porque es parte de mi naturaleza. Dios no va a decir, ¡ya! Perdone. No. Hasta que entiendas muchas cosas de tu vida y de la vida del que te hirió y te falló y te fue infiel y te hizo lo que te hizo. Es alimento sólido. Santificarnos en tu verdad. ¿Cómo es que nosotros vamos a entender es lo que se ve desde lo que no se ve? Desde la verdad que es la palabra. Tu palabra es verdad. Por eso la importancia de un proceso con esta palabra. Pero el cerebro no fue diseñado para ser lleno de conceptos. El cerebro fue diseñado para ser iluminado por la luz de Jesús. Y la religión y la teología nos llena de conceptos, no de luz. Por eso cuando tú meditas un versículo sin interpretarlo, ese versículo te ilumina. Y si lo conceptualizas, que seas consciente de por qué y para qué lo conceptualizas. Y que ese concepto te puede encarcelar, no iluminar. Qué lindo conceptualizarlo mientras te iluminas. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por ellos, si como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste, Él envió a un hombre con naturaleza espiritual para que vivieran lo material. Y Él dice, ahora ellos tienen tu naturaleza y mi naturaleza y por eso solo los envío. Es fácil ir y llevar un mercado. Es fácil ir y llevar comida. Es fácil ir y llevar ropa. Es fácil ir y predicar desde lo terrenal.
Porque es que me envió el pastor y el apóstol. No, el que envía es el Espíritu Santo. Cuando tú puedes ir y dar un mensaje desde lo espiritual, entendiendo lo espiritual. No vas a llegar a hacer nada aquí intelectual, racional. Es ahí donde nacen las obras muertas. Hoy puedo entender eso. Obra muerta es hacer buenas obras sin tener la vida del Espíritu. Usted puede hacer de todo. Y Dios dijo, y ya cuando usted da al mercado desde lo espiritual, usted tan bueno, yo no he hecho nada. ¿Por qué? Eran las obras que Dios predeterminó para que yo hiciera. Es Él el que lo está haciendo, porque ahora sé que yo no existo sin Él. Y como Él existe ahora en mí, todo lo que tengo, dinero, cosas, personas, son de Él. Y Él hace con eso lo que Él quiera, porque eres libre. Ya nada te ata. La verdadera vida espiritual, y nadie te roba y no te sientes mal porque das. Al contrario, es que nunca he tenido nada. Sin nada vine, sin nada me voy. Estamos, iglesia. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué está diciendo? Por ellos yo cada vez, estando en el terrenal, me vuelvo más espiritual, siendo cuerpo, siendo hombre. ¿Para qué? Para que también ellos sean espíritus, estando en el cuerpo por medio de la palabra. El que entendió, entendió. Eso no quiere decir que no tengan nada material. Si Dios te tiene para cosas materiales, vas a entender. Si no, si quieres las cosas materiales porque ves que otros las tienen y te sientes infeliz porque no tienes cosas materiales, no hay proceso, no hay vida de espíritu. Todo eso te va a encarcelar. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué es creer en Jesús? Es tener su naturaleza y vivir aquí estando allí. Efesios capítulo 2, 4 al 9. Ay, ay, ay. Mire esta belleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó, aleluya, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos esclavos a la naturaleza a la naturaleza terrenal. A ver, ¿puede haber alguien en pecado sin fumar, tomar, adulterar, robar ni matar? Sí, toda persona que no practica esas conductas pecaminosas, pero que no ha entendido lo que se ve desde lo que no se ve. Por eso hay gente muy buena que sigue dándole la gloria a un pedazo de madera y de yeso. Y gente buena, gente buena, pero piensan que su Dios es un pedazo de yeso. No han entendido lo que se ve desde lo que no se ve. Por eso él dijo, la prostituta y el mercader entran primero. Porque aceptaron el pecado que lleva adentro, lo vieron afuera. ¿Qué es lo mejor que le puede suceder a uno? Poder ver afuera el pecado que lleva adentro. Entonces aquí no era de demostrar santidad afuera sabiendo que estoy podrido adentro. Es más amado por Dios el que se muestra afuera como está adentro. Ese es el frío. El tibio es el que ni sabe cómo está adentro, pero presume de estar muy bien afuera. Y dice aquí, por el gran amor, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque Cristo vino como hombre y trajo lo espiritual a lo material, el reino de Dios aquí. Siguiente, mira lo que dice el siguiente, ¿sí? Y juntamente con él, ¿qué hizo? Está hablando en pasado, no resucitó. Usted cuando viene a Cristo, sin haber muerto, ya murió y ya resucitó. Usted en Cristo ya murió y ya resucitó. Oiga, usted en Cristo ya murió y ya resucitó. Y dice aquí, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Usted estando aquí, Él lo colocó allá. Pero esto no es ahí una ilusión, una mesana, amén, mentirosos. No, lo vives, ¿verdad? Tienes proceso. ¿En verdad estás ahí? ¿En verdad vas en un proceso? ¿O tú eres el fruto de una cantidad de mandatos de hombres? Porque yo te voy a decir algo, en un proceso, lo primero y lo más difícil que debe hacer un ser humano es enfrentarse a sí mismo.
Tiene que haber un momento donde el Señor le quita la careta de hipocresía y le dice: ese es usted. No, eso fue mi marido que me volvió así. Yo soy celosa, cantaletosa por ese sinvergüenza. Todavía le falta disciplina, trátenmela. Que la echen del trabajo, que la saquen para allá, que el hijo esto, que la hija esta, que la... Y otra vez, 10, 20 años después, quítenle la careta. Sí, Señor, esta soy yo. Está lista al reino de Dios. Lo que más le cuesta al ser humano es aceptarse a sí mismo. Y al religioso lo que más lo mata es estar lleno de conceptos bíblicos. Se la saben toda, pero no entienden nada. Cuando uno ya empieza a comprender, se queda uno quietico y haga conmigo lo que quiera y deja uno de molestar a los demás y de molestarse a sí mismo. Estamos aquí. Ajá, nos nos resucitó y nos sentó en lugares para mostrar en los siglos venideros, todo en nosotros, las abundantes riquezas. Eso es riqueza, ¿sí? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo es fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oiga, tremendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es Dios quien nos inclina a estar en la palabra. En un proceso con la palabra de Dios, en un proceso donde te levantas a leer la Biblia, a leer el proverbio, el salmo, pero porque Dios te lleva ahí, no porque te dice el pastor Martín, y lees el capítulo del Nuevo y del Antiguo, ¿sí? Y oras los 9 capítulos, o 8, o 7, o 6, o 5, pero los oras a conciencia, y durante el día de una manera consciente meditas la palabra. En la medida que lo vas haciendo, ahí tú vas en un proceso. No se trata del que más lee, el que más medita y el que más ha memorizado. No, es hacerlo a conciencia. De por sí, maravillosa esa frase de la Eucaristía católica, ¿sí? En la Eucaristía católica decían, porque está en la palabra, ¿sí? Pero lo repiten. No sé si sean conscientes de ese poder de esa palabra. Una sola palabra bastará para cambiarte. Ahí no dijo un concepto, ni una sola palabra, porque la palabra es Cristo. En la medida que yo me sumerja, esa nueva naturaleza viene, esa transformación llega, ese arrepentimiento, esa metanoia, ¿sí? Y es donde vamos a entender el porqué y el para qué de mi ser, que soy un espíritu. Entonces, por más que tengas dinero y las personas cambien y Dios te conceda todo porque viene de Dios, lo primero que tienes que entender es que tu espíritu, que eres tú, nunca se va a sentir cómodo aquí, porque usted y yo no somos de aquí. Es más, nadie es de aquí. El violador más violador, el asesino más asesino, el ladrón más ladrón, la prostituta más prostituta, el homosexual, la lesbiana. ¿Por qué están ahí? Porque nunca encontraron en este mundo su identidad ni su razón de ser, y vino un pensamiento, un espíritu desviado y los convenció que al darle placer al alma, al área sexual, al área emocional, al área financiera, al área violenta, ellos encontraron ahí una razón de ser. Hay gente que se deleita matando, pero es que ellos no le cuentan a nadie lo que sienten después de lo que viven. Pero ya son esclavos de esa conducta, ya es esclavo de ese vicio, ya es esclavo de esa conducta sexual, ya es esclavo de una labor laboral, de un trabajo laboral, pero por el dinero. No hay un entendimiento. Entonces, cuando yo sé que aquí nada ni nadie podrá llenar el espíritu mientras haya este cuerpo, entonces ¿para qué quiero tanto o a tantos o qué? Entre menos tenga le va mejor. A no ser que el Señor te dice, te doy tanto porque sé que lo puedes manejar. Primero que todo porque tú sabes que dándote tanto no lo necesitas, por lo cual no es para ti. Y dejas de ser esclavo. Pero el que no ha entendido eso se vuelve esclavo, porque cada vez quiere ¿qué? Más. El vicioso se fuma un cigarrillo y quiere 10, se fuma 10 y quiere 100. Y a los 100 quiere 1000, pero ya no puede. El esclavo al dinero igual, el esclavo al sexo igual. Cada vez quiere practicar más abominación, lujuria, lascivia. Y cuando se mira el espíritu muerto, que no está el espíritu de Dios, le dice,
quiero más. Ya no hay más. Y es cuando el cuerpo material tiene sida, tiene leucemia, está destruido, vuelto nada, sin fuerzas, acabado, el hígado podrido, todo vuelto nada. ¿Por qué? Porque vivió una religión, no un proceso de transformación de naturaleza. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos hemos recibido palabra de Dios? Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Levante sus manos, usted aquí y allí en su casa. Y si el Espíritu Santo le ha hablado a través de la exposición de la palabra en esta noche, háblele con libertad. Vamos, háblele con libertad. Entréguele a Él lo que tiene que entregarle. Pero recuerde que eso que usted quiere no se va a dar en un momento ni en un suceso, sino que es un proceso. Pídele a Dios proceso. ¿Por qué no empezamos por darle gracias a Dios por todas aquellas personas y realidades que nos molestaron y nos molestan tanto? Por esas personas que nos hirieron, nos maltrataron, nos vendieron, nos engañaron. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Eran necesarios, son necesarios. ¿Sí? Goliat fue necesario para que David fuese rey. Faraón fue necesario para que Moisés comprendiera el poder de Dios. Ese hombre, esa mujer que está a tu lado es necesario para que tú comprendas algo. En este momento no te centres en tus errores ni en tus debilidades. En este momento no te centres en tus pecados. En este momento céntrate en comprender el porqué y el para qué de tu ser. Y pidámosle al Padre, que Él dijo: si ustedes como padres malos dan cosas buenas, más os daré a vosotros el Espíritu Santo a quien me lo pida. Pídele al Padre el Espíritu Santo de Dios. Pídele al Dios Padre su Espíritu, para que el Espíritu me enseñe quién es el Hijo, quién es el Padre, pero ante todo, quién soy yo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por decirnos que todo está aquí en tu palabra, que todo está aquí y que tú nos diste el don de sumergirnos aquí. Hoy te doy gracias, Señor, por la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, por sus familias, por sus labores, sus trabajos, sus proyectos. Porque Camino de Vida Plena, como iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, con las miles de congregaciones que tú has llamado y que son un sueño nacido de tu corazón, Camino de Vida Plena es un sueño que nació de tu corazón y se hace vida en nuestros corazones. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque entendemos que lo primero que necesitamos es el nacimiento nuevo, real, verdadero, y que es un proceso, no un suceso. Es toda una vida sumergidos en la palabra que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén.